Eduardo, un millonario solitario en su lujosa mansión, nunca imaginó que su vida cambiaría al atropellar accidentalmente a Sofía, una joven vendedora de flores. Lo que comienza como un acto de culpa, se convierte en una conexión que transformará sus vidas de formas inesperadas. Pero, ¿hasta dónde los llevará este nuevo vínculo? No olvides suscribirte y darle like al vídeo para no perderte los próximos capítulos llenos de emoción y sorpresas. Eduardo se despertó en su enorme cama, rodeado de sábanas de seda y almohadas de plumas. Miró a su alrededor, a la lujosa habitación que era su refugio, pero no sintió nada. Era como si viviera en una cárcel de opulencia, atrapado en un mundo que él mismo había construido. Bajó a la cocina, donde sus sirvientes le tenían preparado un desayuno exquisito, pero apenas probó bocado. La comida carecía de sabor, como todo lo demás en su vida. Recorrió los pasillos de su mansión, admirando las obras de arte y los muebles de diseño, pero nada lograba llenar el vacío que sentía en su interior. Solía pensar que la riqueza y el éxito le darían felicidad, pero ahora se daba cuenta de que había sacrificado lo más importante, las conexiones humanas, la pasión, el propósito. Su vida se había reducido a una existencia vacía, rodeado de lujos que ya no le importaban. Eduardo se detuvo frente a un enorme ventanal y miró el mundo exterior. Veía a las personas caminar por la calle, riendo y hablando entre sí. Ellos parecían tener algo que él había perdido, un sentido de pertenencia, de comunidad. Anhelaba poder salir de esa burbuja y volver a sentir, a experimentar la vida de verdad. Con un suspiro profundo, Eduardo se dio cuenta de que su riqueza no le había traído la felicidad que tanto había buscado. Ahora se enfrentaba a la tarea de redescubrir quién era realmente, de encontrar un propósito que le diera significado a su existencia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo, a arriesgarse y abrirse al mundo que había evitado durante tanto tiempo. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas mientras Eduardo conducía distraído, su mente absorta en los problemas que lo atormentaban. De repente, una figura apareció frente a él y todo sucedió en cámara lenta. Escuchó el golpe, el crujido del metal y los gritos de horror. Frenó de golpe, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Tembloroso, Eduardo salió del coche y corrió hacia la persona tendida en el suelo. Era una joven, con flores esparcidas a su alrededor. Su rostro estaba cubierto de sangre y su cuerpo inmóvil. Eduardo se arrodilló a su lado, sintiendo una mezcla de pánico y culpa. «Dios mío. ¿Está bien?» «Llamen a una ambulancia», gritó con desesperación, intentando evaluar la gravedad de las heridas. La joven abrió los ojos con dificultad y lo miró con una mezcla de miedo y dolor. Yo solo quería cruzar la calle», susurró con voz débil. Eduardo se sintió abrumado por la culpa. Había estado tan absorto en sus propios problemas que ni siquiera se había percatado de la presencia de la joven. Ahora, la veía allí, tendida y herida, por su negligencia. Sin saber qué hacer, Eduardo tomó la mano de la joven, intentando brindarle consuelo. «Tranquila, la ayuda viene en camino. Todo va a estar bien», dijo, aunque su voz temblaba. Mientras esperaban la ambulancia, la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por lo que había ocurrido. Eduardo se dio cuenta de que su vida aislada y egoísta había tenido consecuencias reales, y que ya no podía seguir ignorando el mundo que lo rodeaba. Ahora, tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar la manera de redimir su error. Aterrado por las consecuencias de su descuido, Eduardo sabía que no podía dejar a la joven en manos del sistema público de salud. Temía que no recibiera la atención adecuada y que su estado empeorara. En un impulso, la tomó en brazos y la llevó a su propia mansión. Una vez allí, Eduardo llamó a su médico personal, quien llegó de inmediato. Mientras observaba cómo el doctor examinaba a la inconsciente Sofía, Eduardo se sentía consumido por la culpa. Había sido su negligencia la que la había puesto en esa situación. Cuando el médico terminó de atenderla, le informó a Eduardo que, si bien las heridas eran graves, la joven se recuperaría. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Eduardo, pero la culpa seguía pesando sobre él. Observó a Sofía descansar en la cama de su habitación de huéspedes, rodeada de lujos que ella jamás habría imaginado. Su rostro, antes cubierto de sangre,
ahora se veía en paz. Eduardo se acercó y tomó su mano con delicadeza, sintiendo una extraña conexión con esa desconocida. En ese momento, algo dentro de él se removió. Quizás fuera la vulnerabilidad de la joven, o tal vez el hecho de que su propia negligencia había sido la causante de su sufrimiento. Fuera lo que fuese, Eduardo se dio cuenta de que no podía simplemente dejarla ir una vez que se recuperara. Sentía la necesidad de enmendar su error, de asegurarse de que ella estuviera bien. Mientras la observaba dormir, Eduardo supo que su vida estaba a punto de cambiar. Esta joven, a quien había lastimado por su propia distracción, se había convertido en un recordatorio de la realidad que había estado evitando durante tanto tiempo. Y ahora, se encontraba decidido a enfrentar esa realidad, a redescubrir el propósito que tanto había perdido. Sofía abrió lentamente los ojos, parpadeando ante la luz que se filtraba a través de las cortinas de seda. Su cabeza le dolía y su cuerpo se sentía entumecido, pero no estaba en el frío y ruidoso hospital que esperaba. En su lugar, se encontraba en una habitación suntuosa, rodeada de muebles elegantes y detalles lujosos. Confundida, miró a su alrededor, hasta que la puerta se abrió y un hombre entró. Era el mismo que había visto en la calle, el que la había atropellado. Ahora, su rostro reflejaba preocupación y arrepentimiento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Eduardo con suavidad, acercándose a la cama. Sofía lo miró con cautela, pero no pudo evitar sentir cierta gratitud por el cuidado que le estaba brindando. Estoy confundida. ¿Dónde estoy? Estás en mi casa, respondió Eduardo, sentándose en una silla junto a la cama. Después del accidente, te traje aquí para que pudieras recibir atención médica adecuada. A medida que Sofía se recuperaba, comenzó a notar detalles sobre la vida de Eduardo que la intrigaban. Mientras él se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, ella observaba la opulencia que lo rodeaba, los muebles de diseño, las obras de arte, los sirvientes que atendían sus más mínimos deseos. Sin embargo, a pesar de la riqueza y el lujo, Sofía percibía una profunda soledad en Eduardo. Lo veía caminar por los pasillos de la enorme mansión, con la mirada perdida, como si buscara algo que no lograba encontrar. A veces, lo sorprendía observándola con una expresión de tristeza y culpa. Poco a poco, Sofía comenzó a comprender que, detrás de toda esa apariencia de éxito y comodidad, Eduardo llevaba una vida vacía y solitaria. Ella, que había vivido con escasez, pero rodeada del calor de su familia y amigos, no podía imaginar cómo se sentiría estar tan aislado del mundo. A medida que su recuperación avanzaba, Sofía sintió que su perspectiva sobre la vida y las prioridades de Eduardo empezaba a cambiar. Ya no lo veía solo como el hombre que la había atropellado, sino como alguien que, a pesar de tenerlo todo, parecía carecer de lo más importante, conexiones significativas y un propósito en la vida. A medida que los días pasaban, Sofía y Eduardo comenzaron a entablar una relación más cercana. Mientras ella se recuperaba, él se sentaba a su lado, escuchando con atención las historias de su vida. Sofía le hablaba con pasión sobre su trabajo como vendedora de flores, como cada día salía a las calles a ofrecer sus coloridos ramos para poder mantener a su familia. Contaba cómo disfrutaba de la interacción con los transeúntes, de ver sus rostros iluminarse cuando recibían un regalo floral. Cada vez que vendo una flor, siento que estoy haciendo feliz a alguien, decía Sofía con una sonrisa. Es un pequeño momento de alegría en medio de la rutina. Eduardo la escuchaba con asombro, su mundo de lujos y comodidades parecía tan lejano y ajeno a la realidad de esta joven. Él, que lo tenía todo a su disposición, no lograba encontrar la felicidad que ella parecía encontrar en las pequeñas cosas. A veces me siento tan vacío, confesó Eduardo con tristeza. Tengo todo lo que se supone que debería hacerme feliz, pero nada de eso me llena. Siento que mi vida carece de propósito. Sofía lo miró con empatía, entendiendo que, a pesar de sus diferencias, ambos buscaban encontrar un sentido a sus vidas. Ella, luchando día a día por sacar adelante a su familia, y él, rodeado de riqueza pero sin saber qué hacer con ella. Poco a poco, una conexión comenzó a formarse entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de sus orígenes y estilos de vida. Sofía se dio cuenta de que Eduardo, detrás de su apariencia de hombre exitoso, era alguien que también luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Y Eduardo, a su vez,
empezaba a ver la vida a través de los ojos de esta joven vendedora de flores, descubriendo una perspectiva que le había sido ajena durante tanto tiempo. Quizás, en ella, podría encontrar la clave para llenar ese vacío que lo atormentaba. Mientras escuchaba a Sofía hablar de sus luchas diarias, la culpa que sentía Eduardo se intensificaba. No solo se culpaba por el accidente que la había lastimado, sino también por la enorme brecha que existía entre sus vidas. Él, que lo tenía todo a su disposición, se sentía abrumado al comprender las dificultades que ella enfrentaba solo para mantener a su familia. Cada palabra que salía de los labios de Sofía era un recordatorio de la desigualdad que había ignorado durante tanto tiempo. «Nunca me imaginé que tu vida fuera tan difícil», dijo Eduardo, con pesar en su voz. «Siempre me he sentido tan aislado en este mundo de lujos, pero ahora veo que mi realidad es tan lejana a la tuya». Sofía lo miró con compasión, entendiendo el conflicto interno que él estaba experimentando. «No tienes que sentirte culpable por tu situación. Simplemente has nacido en un mundo diferente al mío». Pero Eduardo no podía aceptar esa respuesta. Ahora que conocía de cerca las dificultades que enfrentaba esta joven, se sentía obligado a hacer algo al respecto. No podía conformarse con simplemente observar desde la comodidad de su mansión. «Quiero ayudarte», dijo con determinación. «Quiero hacer algo para mejorar tu vida y la de tu familia. No puedo aceptar que hayas tenido que sufrir por mi negligencia». Sofía lo miró con sorpresa, sin saber cómo reaccionar. Nadie en su vida había ofrecido ayuda de esa manera, sin esperar nada a cambio. Pero en los ojos de Eduardo, veía una sinceridad y una voluntad de enmendar su error que la conmovieron profundamente. En ese momento, Eduardo supo que tenía que hacer algo más que simplemente sentir culpa. Tenía que convertir ese sentimiento en acción, en un esfuerzo por reducir la brecha que los separaba y brindar a Sofía y a su familia una oportunidad de mejorar su situación. Era su responsabilidad, y estaba decidido a hacerlo. Con el pasar de los días, la conexión entre Eduardo y Sofía se fue fortaleciendo. Inicialmente, sus interacciones se centraban en la culpa y la preocupación de Eduardo por el accidente, pero poco a poco, esa dinámica fue evolucionando. Durante las largas horas que pasaban juntos, las conversaciones se volvieron más profundas y personales. Sofía le hablaba a Eduardo sobre sus sueños y aspiraciones, sobre cómo luchaba cada día para mantener a su familia a flote. Le contaba cómo, a pesar de las dificultades, encontraba alegría en los pequeños placeres de la vida, como el aroma de las flores que vendía. Eduardo, por su parte, se maravillaba ante la fortaleza y determinación de esta joven. Mientras él se había hundido en la apatía y el vacío, ella enfrentaba la adversidad con una actitud positiva y una inquebrantable voluntad de salir adelante. Empezó a admirar la forma en que Sofía encontraba significado y propósito en las cosas más sencillas. Poco a poco, Eduardo comenzó a ver más allá de la fachada de hombre rico y solitario que proyectaba. Detrás de esa apariencia, se escondía un ser humano que anhelaba encontrar conexiones genuinas y un sentido a su existencia. Y Sofía, con su honestidad y su calidez, le estaba mostrando el camino. En esas largas conversaciones, Eduardo se abrió como nunca antes lo había hecho. Compartió sus miedos, sus inseguridades y su profunda sensación de vacío. Y Sofía, con una empatía y una paciencia sorprendentes, lo escuchaba sin juzgarlo, ofreciéndole su apoyo y su comprensión. Poco a poco, una complicidad y una conexión emocional fueron naciendo entre ellos. Ya no eran solo un hombre rico y una joven vendedora de flores, sino dos seres humanos que, a pesar de sus diferencias, se entendían y se necesitaban el uno al otro. Eduardo se sorprendía al darse cuenta de que, en esta mujer que había lastimado por accidente, había encontrado un vínculo que le faltaba en su vida. Y Sofía, a su vez, veía en Eduardo la oportunidad de transformar su propia realidad y la de su familia. Cuando Eduardo acompañó a Sofía a su humilde hogar, se encontró cara a cara con una realidad que nunca antes había experimentado. Saliendo de su lujosa mansión, se adentró en un mundo de pobreza y escasez que lo conmovió profundamente. Al llegar al pequeño apartamento de Sofía, fue recibido con una calidez y una hospitalidad que lo sorprendieron. La familia de Sofía, a pesar de sus limitados recursos, lo acogió con brazos abiertos, ofreciéndole lo poco que tenían. Observó cómo la madre de Sofía, una mujer de rostro cansado pero sonrisa sincera,
se esforzaba por preparar una comida sencilla para recibirlos. Los hermanos menores de Sofía jugaban en un rincón, riendo y compartiendo un juguete desgastado. Todo en ese hogar parecía estar impregnado de una humildad y una unión que Eduardo jamás había visto. Mientras se sentaba a la mesa, rodeado de esa familia que luchaba día a día por sobrevivir, Eduardo se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Por un lado, la culpa y la tristeza al ver las dificultades que enfrentaban, y por otro, una profunda admiración por la fortaleza y la alegría que emanaban de ellos. Escuchó con atención las historias de la familia, las luchas diarias, los pequeños logros que celebraban con entusiasmo. Y en medio de todo ello, vio reflejado el espíritu inquebrantable de Sofía, su determinación por sacar adelante a los suyos a pesar de los obstáculos. En contraste con la opulencia de su propia vida, la sencillez y la calidez de este hogar lo conmovieron hasta lo más profundo. Se dio cuenta de que, en su afán por acumular riquezas, había perdido de vista lo verdaderamente importante, las conexiones humanas, el apoyo mutuo, el sentido de comunidad. Mientras compartía la humilde comida con la familia de Sofía, Eduardo supo que esta experiencia marcaría un antes y un después en su vida. Había visto de cerca la realidad de quienes luchan por sobrevivir, y eso lo había cambiado de una manera que no podía ignorar. La visita a la humilde vivienda de la familia de Sofía impactó a Eduardo de una manera que no esperaba. Mientras observaba a esta gente luchar por sobrevivir con tan pocos recursos, se dio cuenta de lo aislado que había estado de la realidad que enfrentaban millones de personas. Sentado a la mesa, rodeado de los seres queridos de Sofía, Eduardo se sintió abrumado por una mezcla de emociones. La culpa por haber vivido en una burbuja de lujos y privilegios, ajeno al sufrimiento de quienes carecían de lo básico. La tristeza al ver las dificultades que esta familia enfrentaba día a día. Pero también, una profunda admiración por la fortaleza, la resiliencia y la alegría que emanaban de ellos. Escuchó con atención las historias de los hermanos de Sofía, cómo se esforzaban por ayudar a sus padres, cómo celebraban los pequeños logros con una emoción que él jamás había experimentado. Y en medio de todo ello, vio reflejada la determinación y la esperanza de Sofía, su lucha incansable por mejorar la vida de los suyos. Mientras compartía esa humilde comida, Eduardo se dio cuenta de que, en su afán por acumular riquezas, había perdido de vista lo verdaderamente importante, la conexión, el apoyo mutuo, el sentido de comunidad. Esa familia, con sus escasos recursos, parecía tener algo que la había olvidado. La visita a este hogar lo sacudió hasta lo más profundo. Ya no podía ignorar la desigualdad y la injusticia que existían a su alrededor. Ahora, se enfrentaba a una realidad que lo obligaba a cuestionarlo todo, su estilo de vida, sus prioridades, su papel en un mundo tan desigual. En ese momento, Eduardo supo que no podía seguir siendo un mero espectador. Tenía que hacer algo, no solo por mejorar la vida de Sofía y su familia, sino también por transformar la suya propia. Había llegado el momento de dejar atrás su existencia vacía y abrazar una nueva forma de vivir, una que estuviera más conectada con la realidad y con las necesidades de los demás. Mientras se despedía de la familia de Sofía, Eduardo sentía que una chispa se había encendido dentro de él. Una chispa de determinación, de compasión y de un profundo deseo de hacer la diferencia. Ahora, su tarea era descubrir cómo canalizar esa energía y convertirla en un cambio real, tanto en la vida de los demás como en la suya propia. Después de su visita a la humilde vivienda de la familia de Sofía, Eduardo se sintió más determinado que nunca a hacer algo para mejorar su situación. Ya no podía conformarse con ser un mero espectador de la desigualdad que los rodeaba. Convocó a Sofía a una reunión privada, donde le expuso su plan con total sinceridad. Quiero ayudarte, a ti y a tu familia, a salir de la pobreza. Quiero financiar tus estudios o cualquier proyecto que desees emprender. Lo que sea necesario para que puedas tener una vida mejor. Sofía lo miró con sorpresa y gratitud, pero también con un dejo de duda en sus ojos. Es muy generoso de tu parte, Eduardo, pero no puedo aceptar algo así sin más. ¿Qué es lo que realmente esperas a cambio? Eduardo se apresuró a responder, no espero nada a cambio, Sofía. Simplemente quiero enmendar el daño que te he causado y ayudarte a alcanzar tus sueños. Sé que nada de lo que haga podrá borrar lo que pasó, pero al menos quiero hacer algo para mejorar tu vida y la de tu familia. Ante la sinceridad de sus palabras, Sofía sintió que su corazón se ablandaba.
Sabía que la diferencia entre sus mundos era abismal, y que aceptar una oferta tan generosa podría cambiar el curso de su vida. Pero también temía que hubiera un precio oculto, algo que ella no pudiera pagar. Entiendo tu intención, Eduardo, y te lo agradezco profundamente. Pero no puedo aceptar esto sin saber qué es lo que realmente esperas a cambio. No quiero que mi familia o yo terminemos en deuda contigo. Eduardo la miró con determinación. No quiero nada a cambio, Sofía. Solo quiero que tengas la oportunidad de perseguir tus sueños y mejorar tu situación. Sé que es difícil de creer, pero esta es mi forma de enmendar mi error y de encontrar un propósito en mi vida. Ante la insistencia de Eduardo, Sofía comenzó a considerar seriamente su oferta. Sabía que esta era una oportunidad única que podría cambiar el rumbo de su vida y la de su familia. Pero aún albergaba dudas, temiendo que hubiera un precio oculto que ella no pudiera pagar. Sofía se debatía internamente, sopesando los pros y los contras de aceptar la generosa oferta de Eduardo. Por un lado, sabía que esta era una oportunidad única que podría transformar la vida de su familia, liberándolos de la constante lucha por la supervivencia. Pero por otro, un sentimiento de incomodidad y desconfianza la asaltaba. ¿Qué pasará si acepto su ayuda?, se preguntaba Sofía. ¿Qué es lo que realmente espera a cambio? No puedo dejar de pensar que debe haber alguna condición oculta, algo que él quiera de mí o de mi familia. Recordaba la soledad y el vacío que había visto en los ojos de Eduardo, y se preguntaba si tal vez esta era su forma de llenar ese vacío. Y sí, en el fondo, lo que buscaba era una conexión, una relación que fuera más allá de la simple transacción financiera. Sofía sabía que, en su mundo, las cosas rara vez se daban sin un precio. Siempre había un intercambio, una deuda que pagar. Y la idea de verse atada a alguien, de depender de su generosidad, le resultaba profundamente incómoda. ¿Y si esto complica aún más las cosas entre nosotros?, se cuestionaba. ¿Qué pasará si, en algún momento, él decide que quiere algo a cambio? No puedo arriesgar a mi familia a eso. Pero, al mismo tiempo, Sofía no podía negar que esta oferta podría cambiar el rumbo de sus vidas. Con la ayuda de Eduardo, ella podría estudiar, emprender un negocio o incluso comprar una vivienda más adecuada para su familia. Sería la oportunidad de escapar de la pobreza y brindarles a sus seres queridos una vida mejor. Mientras reflexionaba sobre ello, Sofía se daba cuenta de que su dilema no era solo personal, sino también moral. ¿Debía aceptar la ayuda de alguien que, hasta hace poco, era un completo extraño? ¿O debía rechazarla, a una costa de perder una oportunidad que tal vez no volviera a presentarse? Era una decisión difícil, llena de incertidumbre y temor. Pero Sofía sabía que, en última instancia, tendría que confiar en su intuición y en sus principios. Tenía que estar segura de que, al aceptar la ayuda de Eduardo, no estaría poniendo en riesgo la integridad y la seguridad de su familia. Cuando Sofía le expresó sus temores y dudas, Eduardo comprendió que tendría que ir más allá de simples promesas para ganarse su confianza. Sabía que, dada la brecha entre sus mundos, ella tenía razones de sobra para desconfiar de sus intenciones. Entiendo tus preocupaciones, Sofía, dijo con calma. Sé que mi dinero y mi posición social pueden generar desconfianza. Pero quiero que sepas que no espero nada a cambio de lo que te ofrezco. Solo quiero hacer algo significativo con mi riqueza, algo que realmente pueda cambiar tu vida y la de tu familia. Para demostrar su sinceridad, Eduardo comenzó a involucrarse más en la comunidad donde vivía Sofía. Empezó a visitar los proyectos locales de la zona, ofreciendo su apoyo y recursos sin esperar nada a cambio. Lo vieron participar en la construcción de un centro comunitario, aportando mano de obra y materiales. Lo encontraron repartiendo alimentos y ropa entre las familias más necesitadas. Y en cada una de esas acciones, Eduardo se esforzaba por establecer conexiones genuinas con los miembros de la comunidad. Poco a poco, su presencia dejó de ser vista como la de un hombre rico que buscaba impresionar. La gente comenzó a verlo como alguien que realmente se preocupaba por ellos, alguien que estaba dispuesto a ensuciarse las manos y a compartir sus privilegios sin esperar nada a cambio. Y mientras Eduardo se involucraba cada vez más, Sofía lo observaba con una mezcla de asombro y admiración. Veía cómo este hombre, que antes parecía tan distante y ajeno a su realidad,
se esforzaba por entender y apoyar a su comunidad. «Creo que realmente quiere ayudarnos», le dijo Sofía a su madre, mientras observaban a Eduardo interactuar con los niños del vecindario. «Tal vez pueda confiar en él y aceptar su oferta». Poco a poco, la desconfianza de Sofía fue disipándose, reemplazada por un sentimiento de gratitud y esperanza. Entendía que, al aceptar la ayuda de Eduardo, no solo mejoraría la vida de su familia, sino que también le daría la oportunidad de demostrar que su dinero podía usarse para hacer el bien. A medida que Eduardo se involucraba cada vez más en la vida de la comunidad de Sofía, comenzó a experimentar una transformación profunda dentro de sí mismo. Aquella experiencia que había empezado como un intento de enmendar su error, se convirtió en algo mucho más significativo. Observar de cerca la forma en que la gente de este humilde vecindario se apoyaba unos a otros, la manera en que encontraban alegría y satisfacción en las cosas más sencillas, lo hizo cuestionarse todo lo que había dado por sentado en su propia vida. Poco a poco, Eduardo fue descubriendo que la felicidad no residía en la acumulación de riquezas y lujos, sino en las conexiones humanas, en la posibilidad de hacer el bien y de transformar la vida de los demás. Mientras participaba en los proyectos comunitarios, como la construcción del centro de reunión o la organización de actividades para los niños, Eduardo experimentaba una sensación de plenitud que jamás había conocido. Ver la gratitud y la alegría en los rostros de quienes recibían su ayuda, lo llenaba de una satisfacción que ninguno de sus bienes materiales había logrado brindarle. En esos momentos, Eduardo se daba cuenta de que su vida había estado vacía, carente de un verdadero propósito. Ahora, al involucrarse en la vida de esta comunidad, al establecer vínculos con las personas que la conformaban, encontraba un sentido a su existencia que iba más allá de la mera acumulación de riqueza. Observar a Sofía y a su familia, su fortaleza y su determinación, también lo inspiraba a replantearse sus prioridades. Ya no veía a esta joven como una simple víctima de su negligencia, sino como una persona admirable, cuya resiliencia y espíritu inquebrantable lo conmovían profundamente. Poco a poco, Eduardo comenzó a entender que su verdadera riqueza no residía en sus bienes materiales, sino en la posibilidad de transformar la vida de los demás. Cada sonrisa, cada abrazo de agradecimiento que recibía, se convertía en un tesoro más valioso que cualquier posesión. Y mientras se sumergía en esta nueva forma de vivir, Eduardo sentía que una parte de sí mismo que había estado dormida, comenzaba a despertar. Era como si, al conectarse con esta comunidad y al dedicarse a ayudar a los demás, hubiera encontrado el camino de regreso a su propia humanidad. Tras observar el genuino compromiso de Eduardo con su comunidad, Sofía finalmente decidió aceptar su oferta de ayuda. Vio cómo este hombre, que antes le parecía distante y ajeno a su realidad, se había sumergido por completo en la vida de su vecindario, entregándose sin esperar nada a cambio. «Creo que puedo confiar en él», le dijo Sofía a su madre. «He visto cómo se ha esforzado por entender nuestra situación y por ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Tal vez esta sea la oportunidad que necesitamos para mejorar nuestras vidas». Con el apoyo financiero de Eduardo, Sofía pudo comenzar a estudiar en una universidad local, algo que siempre había sido un sueño inalcanzable para ella. Mientras se dedicaba a sus estudios, también emprendió un pequeño negocio, utilizando parte de los recursos que Eduardo le había proporcionado. Abrió una pequeña florería en el corazón de la comunidad, un lugar donde no solo vendía sus hermosas creaciones, sino que también se convirtió en un espacio de encuentro y de intercambio. Poco a poco, la florería se fue convirtiendo en un punto de referencia para los vecinos, quienes apreciaban no solo la calidad de los productos, sino también la calidez y la dedicación de Sofía. Con el tiempo, el negocio comenzó a generar ganancias que le permitieron a Sofía mejorar la situación económica de su familia. Pudo mudarse a una vivienda más cómoda, asegurar la educación de sus hermanos menores y brindarles a sus padres un mayor bienestar. Pero lo más importante para Sofía era que, a través de este emprendimiento, había logrado recuperar su independencia y su capacidad de decidir sobre su propio futuro. Ya no se sentía una carga para su familia, sino una mujer capaz de generar sus propios ingresos y de contribuir al bienestar de quienes amaba. Cada vez que veía a su familia disfrutar de una comida más abundante o de un espacio más cómodo, Sofía sentía una inmensa gratitud hacia Eduardo. Sabía que sin su apoyo, esta transformación no habría sido posible. Pero también se enorgullecía de haber demostrado que, con determinación y esfuerzo, ella podía alcanzar sus metas y mejorar la vida de los suyos. En cuanto a Eduardo,
verla crecer y florecer como empresaria y estudiante lo llenaba de una satisfacción que jamás había experimentado. Había encontrado un propósito en la vida, y este se reflejaba en la sonrisa y en la mirada de orgullo de Sofía cada vez que se encontraban. A medida que el tiempo pasaba, la relación entre Sofía y Eduardo se fue transformando de manera profunda. Lo que había comenzado como una relación marcada por la culpa y el remordimiento de Eduardo, se convirtió en una amistad sincera y significativa. Mientras Sofía desarrollaba su pequeño negocio y avanzaba en sus estudios, Eduardo se mantenía involucrado, no solo brindando su apoyo financiero, sino también ofreciendo su tiempo y su experiencia. Juntos, exploraban nuevas ideas, analizaban desafíos y celebraban los logros. En esos momentos de trabajo y colaboración, Eduardo comenzó a ver en Sofía mucho más que una simple beneficiaria de su ayuda. Vio en ella una mujer fuerte, determinada y llena de talento, alguien que había enfrentado la adversidad con una resiliencia admirable. Y Sofía, a su vez, descubrió en Eduardo a un hombre que había encontrado un verdadero propósito en la vida, alguien que había dejado atrás su existencia vacía y superficial para dedicarse a hacer el bien. Poco a poco, fue viendo en él a un amigo, a un mentor y a un confidente. Compartían largas charlas, en las que hablaban de sus sueños, de sus miedos y de sus esperanzas. Eduardo le abrió a Sofía un mundo que ella apenas podía imaginar, mientras que ella le enseñaba a valorar las pequeñas alegrías y a conectar con lo esencial. En esa relación, ambos encontraron lo que les faltaba en sus vidas. Eduardo halló la conexión humana que tanto había anhelado, y Sofía encontró un apoyo incondicional que le permitía creer en sí misma y en su capacidad de transformar su realidad. Juntos, recorrían las calles de la comunidad, saludando a los vecinos y participando en los proyectos locales. Eran una imagen que contrastaba con los prejuicios y las barreras que solían separar a las personas de diferentes estratos sociales. Y a medida que su amistad se fortalecía, ambos sentían que algo dentro de ellos se había sanado. Eduardo había encontrado una forma de enmendar su error y de darle un nuevo sentido a su vida, mientras que Sofía había recuperado la confianza en sí misma y en su capacidad de lograr sus sueños. En ese vínculo único, habían encontrado un hogar, un lugar donde podían ser ellos mismos sin juicios ni máscaras. Y esa conexión profunda, forjada a través de la adversidad y el compromiso mutuo, se convertiría en un tesoro irreemplazable para ambos. A pesar de los notables avances y la profunda conexión que habían logrado, ni Sofía ni Eduardo estaban exentos de enfrentar nuevos desafíos en sus vidas. Para Sofía, si bien el apoyo financiero de Eduardo le había abierto las puertas a una educación superior y le había permitido emprender su propio negocio, no todo resultaba sencillo. Debía lidiar con la carga adicional de sus estudios y la administración de la florería, lo que a veces la abrumaba. Hubo momentos en los que se sintió sobrepasada por la presión de mantener un buen rendimiento académico, atender a los clientes y aún encontrar tiempo para su familia. Más de una vez, estuvo tentada a renunciar, a abandonar sus sueños por miedo a no poder con todo. Pero en esos momentos de duda, contaba con el apoyo incondicional de Eduardo. Él la escuchaba con atención, la alentaba a no rendirse y le ofrecía sus consejos y su experiencia para ayudarla a superar los obstáculos. Sé que es difícil, Sofía, pero tú puedes lograrlo. Estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites, le decía, transmitiendo la confianza que ella a veces perdía. Por su parte, Eduardo también enfrentaba sus propios desafíos. Su círculo social, acostumbrado a su antiguo estilo de vida, no lograba comprender su cambio de actitud y de prioridades. Algunos de sus amigos y familiares lo cuestionaban, preguntándole por qué gastaba su dinero en ayudar a esa gente en lugar de invertirlo en sus propios negocios o en adquirir más propiedades. ¿Acaso te has vuelto loco?, le decían. Deberías estar enfocado en aumentar tu riqueza, no en malgastar tu dinero. Pero Eduardo se mantenía firme en su decisión. Sabía que su nueva misión en la vida iba más allá de acumular más y más riquezas. Ahora, su mayor satisfacción provenía de ver cómo su apoyo transformaba la vida de Sofía y de su comunidad. En esos momentos de cuestionamiento, Sofía se convertía en su mayor fortaleza. Ella lo escuchaba, lo comprendía y lo alentaba a no dejarse intimidar por las críticas de quienes no lograban entender su cambio. Tú sabes lo que es mejor, Eduardo. Ignora a esas personas y sigue haciendo lo que te hace sentir bien. Yo estoy aquí para apoyarte, así como tú lo has hecho conmigo.
Juntos, Sofía y Eduardo encontraban la fuerza para superar los desafíos que se les presentaban. Su amistad se había convertido en un pilar inquebrantable, en un refugio donde podían encontrar la motivación y el aliento necesarios para seguir avanzando. A medida que el tiempo pasaba, la amistad entre Sofía y Eduardo se fue transformando de manera sutil pero profunda. Lo que había comenzado como un vínculo marcado por la gratitud y el apoyo mutuo, evolucionó hasta convertirse en algo mucho más complejo y significativo. Mientras trabajaban juntos en el desarrollo del negocio de Sofía y en sus proyectos comunitarios, ambos comenzaron a descubrir nuevas facetas el uno del otro. Más allá de sus roles de benefactora y beneficiaria, empezaron a ver en el otro a una persona única, con sueños, miedos y aspiraciones propias. En esas largas conversaciones que compartían, Sofía se maravillaba de la profundidad y la sensibilidad de Eduardo, de su capacidad de escuchar y de empatizar. Y Eduardo, a su vez, se sentía cada vez más cautivado por la fortaleza, la inteligencia y la belleza interior de Sofía. Poco a poco, esos sentimientos de admiración y aprecio mutuo fueron evolucionando hacia algo más profundo y complejo. Ambos comenzaron a experimentar una atracción que iba más allá de la simple amistad, una conexión que les hacía cuestionarse la naturaleza de su relación. Enfrentados a esta nueva realidad, tanto Sofía como Eduardo se encontraron en una encrucijada. Sabían que sus mundos eran tan diferentes, que sus vidas habían estado marcadas por experiencias y realidades tan distantes, que la posibilidad de una relación más íntima parecía casi imposible. Pero, al mismo tiempo, no podían ignorar esos sentimientos que los unían cada vez más, esa fuerza que los atraía el uno hacia el otro, más allá de las barreras sociales y económicas que los separaban. ¿Cómo podrían reconciliar esos dos mundos tan dispares? ¿Sería posible que el amor pudiera florecer entre ellos, a pesar de todas las diferencias y los obstáculos que enfrentarían? Estas preguntas los asaltaban a ambos, generando una mezcla de emoción y temor. Sabían que, si decidían dar un paso más allá de la amistad, se arriesgaban a enfrentar la incomprensión y la oposición de quienes los rodeaban. Pero, al mismo tiempo, la posibilidad de encontrar en el otro la felicidad y la plenitud que tanto habían anhelado, los impulsaba a enfrentar esos desafíos. Porque, en el fondo, ambos sentían que su conexión era algo especial, algo que iba más allá de las convenciones y las expectativas de la sociedad. Así, Sofía y Eduardo se encontraron frente a una encrucijada, una decisión que tendría el poder de transformar sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de superar las diferencias y dejar que el amor floreciera entre ellos? La confesión de Eduardo tomó a Sofía por sorpresa, pero al mismo tiempo, despertó en ella una mezcla de emociones que no podía ignorar. Mientras lo escuchaba hablar con vulnerabilidad sobre sus sentimientos, ella se dio cuenta de que, en el fondo, también había desarrollado una profunda conexión con él. Sofía, sé que esto puede sonar descabellado, pero no puedo seguir ocultando lo que siento por ti, dijo Eduardo, con la voz entrecortada. Eres una persona extraordinaria, y mi vida ha cambiado por completo desde que te conocí. Yo me he enamorado de ti. Por unos instantes, Sofía se quedó sin palabras, abrumada por la sinceridad de sus palabras. Sabía que, en el fondo, también había comenzado a ver a Eduardo de una manera diferente, más allá de la simple amistad. Pero la idea de una relación entre ellos parecía casi imposible. Eduardo, yo no sé qué decir. Esto es tan inesperado, y a la vez, siento que de alguna manera lo he estado esperando, admitió Sofía, con el corazón acelerado. Pero también sé que nuestros mundos son tan diferentes, que enfrentaríamos tantos desafíos. Ambos eran conscientes de que su relación no sería fácil. La brecha social, económica y cultural que los separaba era enorme, y sabían que tendrían que enfrentar la incomprensión y la oposición de quienes los rodeaban. Lo sé, Sofía. Sé que no será sencillo, y entiendo tus dudas. Pero también sé que lo que siento por ti es real, y que no puedo ignorarlo, dijo Eduardo, tomando sus manos con delicadeza. Sé que nuestros caminos han sido muy diferentes, pero creo que juntos podríamos encontrar la manera de superarlo todo. Sofía lo miró con una mezcla de ternura y temor. Sabía que, si decidían embarcarse en esta aventura, tendrían que enfrentar muchos obstáculos. Pero al mismo tiempo, la idea de estar al lado de Eduardo, de construir una vida juntos, le resultaba cada vez más tentadora. Yo también he desarrollado sentimientos por ti,
Eduardo. Pero tienes razón, esto no será fácil. Tendremos que ser muy valientes y estar dispuestos a luchar por lo que sentimos, respondió Sofía, apretando suavemente sus manos. Ambos sabían que el camino por delante no sería sencillo, pero en ese momento, la posibilidad de encontrar el amor en medio de sus diferencias les parecía una aventura digna de ser emprendida. Juntos, enfrentarían los desafíos que les esperaban, dispuestos a demostrar que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. La noticia de la relación entre Sofía y Eduardo no tardó en extenderse, y pronto se convirtió en el centro de atención de la alta sociedad a la que pertenecía Eduardo. Sus amigos, familiares y conocidos no tardaron en expresar su desaprobación y rechazo ante esta unión. ¿Cómo puedes rebajarte a estar con una mujer de tan humilde procedencia?, le recriminaban. Eso arruinará tu reputación y tu posición social. Tienes que terminar con esto de inmediato. Algunos incluso llegaron a presionar a Eduardo, amenazándolo con cortar todo vínculo con él si insistía en mantener su relación con Sofía. Argumentaban que ella no era más que una oportunista, que solo buscaba aprovecharse de su dinero y su posición privilegiada. Para Sofía, enfrentar estas críticas y la hostilidad de la alta sociedad resultaba sumamente doloroso. Después de todo lo que había logrado, de la forma en que había transformado su vida, ahora se veía nuevamente juzgada y menospreciada por su origen humilde. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, le decía a Eduardo, con lágrimas en los ojos. Yo solo quiero estar contigo, y ellos actúan como si fuera algo terrible. Pero Eduardo se mantenía firme en su decisión. Había encontrado en Sofía algo que jamás había experimentado con nadie más, y no estaba dispuesto a renunciar a ello por complacer a quienes lo rodeaban. Sé que no será fácil, mi amor. Pero yo estoy dispuesto a luchar por nosotros, sin importar lo que digan los demás, le aseguró, abrazándola con fuerza. Tú eres lo más importante para mí, y nada ni nadie podrá cambiar eso. Juntos, Sofía y Eduardo tuvieron que enfrentar una ardua batalla. Debieron hacer frente a los rumores, a las presiones y a los intentos de separarlos. Pero su amor, forjado a través de los desafíos y las diferencias, se convirtió en su mayor fortaleza. Poco a poco, fueron ganando pequeñas victorias, demostrando que su relación iba más allá de las apariencias y los prejuicios. Compartieron sus sueños, sus luchas y sus triunfos, y lograron convencer a algunos de sus detractores de que su amor era genuino y merecía ser respetado. Aunque el camino no fue sencillo, Sofía y Eduardo se mantuvieron unidos, dispuestos a demostrar que el amor puede florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Su historia se convirtió en un ejemplo de que, con determinación y valentía, es posible superar las barreras sociales y construir una vida plena y significativa, sin importar los obstáculos que se presenten. Después de una larga y ardua batalla, tanto interna como externa, Sofía y Eduardo finalmente tomaron una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. A pesar de las intensas presiones y críticas que enfrentaban, especialmente de la alta sociedad a la que pertenecía Eduardo, ambos se dieron cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Sofía, sé que todo esto ha sido sumamente difícil. Hemos tenido que lidiar con tanta oposición y tantos juicios, pero ya no puedo seguir negando lo que siento por ti, le dijo Eduardo, tomando sus manos con delicadeza. Ella lo miró con una mezcla de temor y determinación. Sabía que si decidían continuar con su relación, tendrían que enfrentar muchos más desafíos, pero también sentía que su conexión era demasiado valiosa como para dejarla ir. Yo también te amo, Eduardo. Y sé que juntos podremos superar cualquier cosa que se nos presente, respondió Sofía, con una mirada llena de esperanza. Estoy dispuesta a luchar por nosotros, sin importar lo que digan los demás. Así, tomados de la mano, decidieron dar un paso adelante y enfrentar su realidad con valentía. Sabían que no sería fácil, que tendrían que lidiar con la incomprensión y la oposición de quienes los rodeaban, pero también sabían que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Juntos, comenzaron a trazar un plan para enfrentar los desafíos que les esperaban. Hablaron sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad, donde pudieran construir una vida lejos de los prejuicios y las presiones de la alta sociedad. Exploraron formas de fortalecer sus negocios y sus proyectos comunitarios, para demostrar que su relación iba más allá de las apariencias. Y, sobre todo,
se prometieron mutuamente que, sin importar lo que sucediera, estarían ahí el uno para el otro, apoyándose, alentándose y luchando por su amor. Sé que no será fácil, mi amor, pero estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa contigo a mi lado, le dijo Eduardo, besando suavemente su frente. Sofía lo abrazó con fuerza, sintiendo como su corazón se llenaba de determinación y esperanza. Sabía que el camino por delante no sería sencillo, pero también sabía que, juntos, podrían superar cualquier desafío que se les presentara. Así, con el amor como su guía y la valentía como su escudo, Sofía y Eduardo emprendieron una nueva aventura, dispuestos a demostrar que el amor puede florecer incluso en los lugares más inhóspitos, si se tiene la determinación de luchar por él. Sofía y Eduardo, decididos a enfrentar todos los desafíos que se les presentaran, emprendieron una nueva etapa de sus vidas juntos. Dejaron atrás los prejuicios y las presiones de la alta sociedad, y se embarcaron en la construcción de un futuro que reflejara su amor y su compromiso mutuo. En primer lugar, decidieron mudarse a una ciudad más pequeña, donde podrían tener más libertad para desarrollar sus proyectos y crear un entorno más acogedor para su relación. Eduardo vendió algunas de sus propiedades en la ciudad, y con esos fondos, ayudó a Sofía a expandir su florería y adquirir un local más amplio. Juntos, trabajaron incansablemente para fortalecer el negocio de Sofía, aplicando los conocimientos y la experiencia de Eduardo en la gestión empresarial. Pero su objetivo iba más allá de simplemente generar ganancias. Querían crear un espacio que sirviera como un punto de encuentro para la comunidad, donde las personas pudieran conectar, compartir y crecer juntas. Así, la florería se convirtió en un oasis de belleza y calidez, donde se organizaban talleres de jardinería, eventos culturales y programas de voluntariado. Eduardo, que ahora se había alejado de su antigua vida de lujos y excesos, se involucró activamente en estas iniciativas, aportando su tiempo, su experiencia y sus recursos. Quiero que este lugar sea un reflejo de lo que realmente importa, la conexión, la generosidad y el cuidado mutuo, les decía a los miembros de la comunidad. Juntos, podemos construir algo verdaderamente especial. Y poco a poco, la brecha que alguna vez los había separado comenzó a cerrarse. Sofía y Eduardo se esforzaron por tender puentes, por mostrar a quienes los rodeaban que su amor era genuino y que su unión iba más allá de las diferencias sociales o económicas. Compartían largas charlas con los vecinos, escuchando sus historias y sus sueños, y trabajaban codo a codo para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Juntos, organizaban campañas de recaudación de fondos, programas de capacitación laboral y proyectos de mejora del espacio público. Y a medida que su compromiso con la comunidad se fortalecía, también lo hacía su propio vínculo. Sofía y Eduardo se convirtieron en un faro de esperanza y de inspiración para quienes los rodeaban, demostrando que el amor y el deseo de hacer el bien pueden superar cualquier barrera. Poco a poco, su historia se fue transformando en un ejemplo de que el amor verdadero puede florecer incluso en los lugares más inesperados, y de que la unión de dos personas de diferentes orígenes puede dar lugar a una fuerza transformadora. Juntos, Sofía y Eduardo continuaron construyendo una vida basada en el respeto mutuo, la confianza y el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Y en ese proceso, encontraron la felicidad y la plenitud que tanto habían anhelado, demostrando que el amor puede ser el motor que impulsa el cambio y la transformación. La historia de Sofía y Eduardo concluye con un final que demuestra que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza ni en el estatus social, sino en el amor y la conexión con los demás. Tras superar los innumerables obstáculos que enfrentaron, tanto internos como externos, Sofía y Eduardo han logrado construir una vida juntos que trasciende las diferencias que alguna vez los separaron. Ya no son los mismos que se conocieron al principio. Ambos han experimentado una profunda transformación, gracias a la influencia y el apoyo del otro. Sofía, que alguna vez se sintió limitada por sus orígenes humildes, ha descubierto su propia fortaleza y su capacidad de lograr grandes cosas. La florería que ahora dirige en sociedad con Eduardo no solo es un próspero negocio, sino también un espacio que nutre y empodera a la comunidad. Por su parte, Eduardo ha dejado atrás su antigua vida de lujos y excesos, y ha encontrado una nueva y más profunda satisfacción en dedicar sus recursos y su tiempo a mejorar la vida de quienes lo rodean. Junto a Sofía, ha descubierto la alegría de servir a los demás y de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Juntos, han creado un hogar lleno de amor, respeto y propósito. Ya no se ven a sí mismos como dos personas de mundos diferentes,
sino como compañeros que se han unido para hacer del mundo un lugar mejor. Cuando miran hacia el futuro, lo hacen con una mezcla de esperanza y determinación. Saben que aún les esperan desafíos y obstáculos, pero también saben que, mientras permanezcan unidos, nada podrá detenerlos. Su historia se ha convertido en un ejemplo inspirador para quienes los rodean, demostrando que el amor verdadero y el compromiso de hacer el bien pueden superar cualquier barrera. Y es en ese legado, en esa capacidad de transformar vidas, donde Sofía y Eduardo han encontrado la verdadera felicidad. Ahora, mientras caminan juntos hacia el horizonte, con las manos entrelazadas y los corazones llenos de esperanza, saben que su amor y su propósito compartido les brindarán la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío que les depare el futuro.